hay dos direcciones, de la adicción al trastorno mental o del trastorno mental a la adicción. Centrémonos ahora en esta primera, en los adictos que acaban desarrollando un trastorno de salud mental. ¿Por qué sucede? ¿Por qué algunas personas consumen durante años y no desarrollan una enfermedad mental y otras sí? Bueno, puede haber una predisposición genética a desarrollarla, pero puede ser que si no hubiera consumido sustancias nunca se hubiera despertado. Entonces, el hecho de consumir sustancias potencia esos efectos y quizás una persona con predisposición genética que nunca hubiera desarrollado la enfermedad, se despierta la enfermedad, la acaba desarrollando. Y es importante a la hora de acabar desarrollando un trastorno mental vinculado al consumo de drogas, el tiempo que se está consumiendo la droga, o por ejemplo una persona que no es adicta toma una droga y puede desarrollar en poco tiempo un trastorno mental, o necesita que el consumo sea prolongado para que se desarrolle este trastorno. Hay personas que con muy poquito tiempo de consumo han desarrollado enfermedades mentales. Nosotros hemos conocido personas que con 6 meses de consumo han tenido un brote psicótico, han desarrollado esquizofrenia, paranoide y han tenido consecuencias graves. ¿Hay drogas en las que es más fácil que se acabe desarrollando un trastorno mental? Por ejemplo, ¿es lo mismo estar tomando alcohol que tomar marihuana o cocaína o heroína? El 50% de las personas que tomen cocaína van a desarrollar enfermedades mentales. La cocaína, y el cannabis y el alcohol son las que más enfermedades mentales producen. ¿Y de qué tipo de enfermedades mentales estamos hablando? Esquizofrenia también paranoide, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, son las más comunes. Trastorno de la personalidad. ¿Y las conductas adictivas en las que no hay consumo de drogas, como la adicción al juego o a las compras, pueden desarrollar también trastornos psiquiátricos o sobre todo va vinculado al consumo de Bueno, sustancias? el uso de una conducta compulsiva, una adicción, está muy vinculada al trastorno obsesivo-compulsivo. Porque al final lo que significa este trastorno es que no puede parar de repetir una conducta en contra de su voluntad. Y justamente eso es la adicción al juego. La persona que desarrolla esta enfermedad está intentando bloquear, paliar, resolver un dolor, una manera de ser que no es capaz de gestionar. Y cuando está repitiendo esa conducta compulsiva, en realidad muchas veces lo que está haciendo es que está bloqueando otras partes de su cerebro que le mandan inputs que no puede controlar. Y de esta manera es una manera de tener controlada esa otra parte, esos pensamientos intrusivos y esos impulsos que a veces una persona tiene pero no quiere. Vamos ahora al binomio contrario, de la enfermedad mental a la adicción. ¿Normalmente se ha identificado a la enfermedad mental antes de ponerse en tratamiento de adicciones o es en el tratamiento para las adicciones donde los profesionales se dan cuenta que allí hay algo más? Ambas partes. Muchas veces vienen pacientes que ya saben que tienen un trastorno mental porque se lo han diagnosticado y luego vemos al quitar las sustancias que ese trastorno mental desaparece porque era inducido por sustancias. Esto pasa mucho cuando uno se va al psicólogo y el psicólogo le diagnostica y no se tiene en cuenta la adicción, se deja de lado el consumo de sustancias. Y también cuando está en tratamiento, viene una persona por consumo de sustancias, está el tiempo que tiene que estar en tratamiento, en observación, y hay síntomas que prevalecen y que siguen latentes. Esa persona nos damos cuenta que además de adicción tenía un trastorno mental y el equipo de psiquiatría le trata. ¿Cómo pueden interaccionar las enfermedades mentales con el trastorno adictivo? Se alimentan una con la otra. Por ejemplo, es lo que te decía, una persona con trastornos mentales a veces tiene menos habilidades comunicativas, menos habilidades sociales.
peores habilidades a la hora de la gestión emocional, a la hora de controlar la frustración, a la hora de... también las creencias que tiene sobre sí mismo. Las personas con enfermedades mentales normalmente tienen creencias más catastrofistas, más negativistas, personas que siempre piensan que algo malo va a pasar, que algo va a suceder, que seguro que algo pasa, que eso que ellos quieren no se acaba cumpliendo. Este tipo de personalidad hace que muchas personas necesiten consumir sustancias para poder lidiar con estos síntomas, con estos pensamientos intrusivos, y se acaba desarrollando la adicción. Y luego, personas que son adictas y tienen un trastorno mental, que en un momento dado ese trastorno mental está controlado, la persona está estable, pero recaen, consumen sustancias, es decir, consumen un alterador del estado del ánimo, lo que hace es que la otra patología también se desestabilice y la persona pues vuelva a tener episodios maníacos, compulsivos, en fin, vuelva a estar como antes. Y me imagino también aquí una problemática añadida, que es que en estos casos las personas con tratamiento psiquiátrico que toman fármacos y a la vez consumen drogas, es como una mezcla muy peligrosa. Claro, hay fármacos que algunas de las contraindicaciones son el uso de alcohol y el uso de otras sustancias. Es un cóctel peligroso. Y si ya nos centramos en la enfermedad, en esta patología dual, ¿cómo funciona el cerebro de este tipo de personas? No solo de adictos, sino de adictos que encima tienen, pues eso, otro trastorno mental. Tienen más potenciadas esas creencias de inferioridad y de rechazo social que las personas que no tienen una enfermedad mental. Esto hace que el tipo de terapia en tratamiento tenga que ser más personalizada, más duradera, más intensiva, y que los talleres terapéuticos que acompañan al programa también tengan que ser más adaptados a cada persona. Una persona con patología dual necesita un tratamiento más adaptado, más flexible y más intensivo que una persona que solamente presenta consumo de sustancias. Porque a nivel de características de este tipo de adicto, que cuando os llegan al centro, ¿cómo veis la diferencia entre un enfermo de adicción o un enfermo con patología dual? Bueno, primero de todo, cuando llega, nosotros lo que vemos son los síntomas. Y sobre los síntomas que tiene, actuamos. Y después, según la persona se va desintoxicando, van pasando los días y vemos qué es lo que queda, el tratamiento coge una dirección o coge otra dirección. Hay programas, por ejemplo, que son para adictos y que todo el mundo hace el mismo programa, todos hacen los mismos talleres, las mismas terapias, el mismo tiempo de tratamiento, las mismas horas de terapia. Cuando tratamos pacientes con patología dual, el tratamiento es absolutamente diferente, el de un paciente al de otro. ¿Y es más difícil identificar una adicción si de base ya hay otra enfermedad mental? No, porque al final adicción es cuando hay un consumo de sustancias, cuando hay una conducta compulsiva y la persona no puede detener esa conducta. La diferencia entre adicto y no adicto es aquel que en un momento dado dice basta y lo puede controlar, y otro que pierde el control sobre una sustancia o un objeto y decide dejarlo y aún así lo sigue haciendo, y hay una incoherencia entre eso que dice que va a hacer y eso que hace. Eso indica que hay una adicción y que por lo tanto el tratamiento tiene que ser especializado.